¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Un saludo a los oyentes, a los televidentes y con mucho gusto de absolver las consultas que tengas a bien formular en esta ocasión. ¿Qué cosa es la prescripción adquisitiva de dominio? Partamos de algo, Rodolfo. La prescripción tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo prescripción es algo que se termina, digamos. Que se termina, pero que el tiempo te puede quitar o otorgar derechos. Ajá. Es decir, tú tienes un delito, en el tiempo no te condenan, prescribe. Claro. Pero tú, por ejemplo, tienes una posesión, con el tiempo puedes adquirir un derecho. Por el tiempo. Por el tiempo, exacto. Entonces, hablamos de prescripción cuando tú en el tiempo posees algo, tienes la posibilidad, la legitimidad de solicitar se te declare propietario. Correcto. Entonces, aquí hablamos del tema de un bien inmueble. De dominio. O sea, como se que adquiere un dominio, algo. Adquiere un dominio, adquiere una propiedad. Correcto. Entonces, ¿en base a qué? Al uso y al tiempo que viene dándole. Ajá. Muy bien. Entonces, ese es el concepto a grandes rasgos de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Y qué bienes son susceptibles a él? Mira, son susceptibles los bienes inmuebles como los bienes muebles. Un bien inmueble es un terreno, es una casa, es una tienda, es una chacra, es un bien del Estado inclusive. Y por otro lado, los bienes muebles puede ser un vehículo, puede ser un barco, puede ser un avión. Entonces, todas esas posibilidades te da la ley para que tú puedas regularizar en el tiempo, por el uso y por la posesión, la propiedad a tu favor. Por ejemplo, tú estás en posición de un departamento, pasan los años y hay un plazo. ¿Cuál es el plazo para que, funcione la prescripción adquisitiva de dominio? Para eso no tiene que haber una relación de inquilino, supongamos. O sea, es simplemente una posesión que tú entras a poseer un bien. Y nadie reclama nada. Y nadie reclama nada y tú te comportas como propietario y lo conduces por 10 años si es que hay mala fe y 5 años si hay buena fe y justo título. Entonces, ¿Cómo que mala fe? ¿No? Mala fe, por ejemplo, tú puedes entrar a una casa rompiendo la chapa. Es un acto ilegal. Eso es mala fe, pero es un acto ilegal, esa es mala fe. Claro. O entras a la casa a cuidar a una persona y te quedas en la propiedad y te haces de la posesión. Y estás años ahí. Y te quedas años, comienzas a pagar tus recibos, comienzas a pagar la luz, sacas una constancia de posesión y ya te vas generando el derecho. Eres posesionario en ese momento. Posesionario. Y luego la prescripción te permite a los 10 años de solicitar al juez o al notario, según sea el caso, la titulación a tu favor. Entonces, aquí... Salvo que haya un reclamo de una tercera persona. Si en los 10 años no hubo un reclamo, tienes expedito el derecho para que te declaren como propietario bajo ciertas condiciones, ¿no? Ajá. Dijo usted 5 también. 5 años cuando hay justo título. Hay escrituras imperfectas, por ejemplo, que alguna vez se otorgaron en los juzgados de paz. Hay contratos que te otorgaron y no fueron, digamos, otorgados de manera formal, sino de manera informal. Entonces, eso van a sustituir la mala fe, porque ya con ese documento tú has entrado en posesión. Entonces, ¿es cierto que usted sustentó en los 90 para ser abogado este tema de la prescripción? Sí, es un tema muy interesante que viene desde la época del derecho romano y es una forma de decirle a quien posee un bien y tiene los requisitos que puede solicitar el reconocimiento. ¿Y de los 90 al 2021 la cosa ha ido mejorando? Yo creo que sí, porque originalmente COFOPRI te hacía administrativamente te hacía las prescripciones de algunos bienes. Ahora se ha dado esa facultad a los gobiernos regionales, a las municipalidades. Se ha descentralizado. Se ha descentralizado. Hay una prescripción adquisitiva para bienes seriazos, bienes que están dedicados a la agricultura, y eso es una mejoría. Por otro lado, tenemos también la prescripción adquisitiva a nivel notarial, que también ayuda muchísimo porque los notarios le ponen mucho más celeridad y mucho más responsabilidad. Ajá. Entonces son más exigentes, salvo algunas negativas excepciones que hemos conocido en el transcurso de nuestro ejercicio profesional, pero en general es mucho más rápido que ir al Poder Judicial una prescripción ante un notario, ¿no? Y en el caso de de los bienes inmuebles, ¿el plazo en todos es 10 años o depende de los contextos? ¿Cómo es eso? No, por eso te decía, 10 años si hay mala fe o no hay justo título. Si tú tienes un título, digamos, una escritura imperfecta otorgada en un juez de paz, o tienes un contrato privado que no has podido regularizarlo, eso lo acorta. 5 años. Correcto. 5 años. En el caso de los vehículos, por ejemplo,
es 2 años. Si tienes justo título, 1 año. ¿Quién tiene derecho a la prescripción adquisitiva de dominio? Como decíamos, el poseedor. La ley castiga al propietario que no es diligente, que deja en posesión a una persona o se desentiende de su bien inmueble y alguien entra en posesión y comienza a comportarse como propietario, todo el mundo lo conoce, es el nuevo vecino y cumple los 10 años y puede solicitar la prescripción a su favor. ¿Cuáles son los presupuestos fundamentales de la prescripción adquisitiva de dominio? Mira, te decía, posesión pacífica, que no haya controversia sobre su posesión pública, es decir, que todo el vecindario lo conozca, continua, no puede haber intervalos, tiene que ser continua, aunque sea tú puedes como posesionario alquilar, pero tiene que ser continua. Ajá. Esta pregunta está de más, pero igual se la hago. ¿Cuánto es el tiempo para convertirme en propietario por prescripción de un bien inmueble? Dice usted, puede ser 5 o puede ser 10. 5 años y 10 años. Entonces, aquí lo que hay que ver es que tú que estás en posesión de un bien inmueble y estás pagando los impuestos, pagando la luz, has sacado tu constancia y posesión, tus hijos han nacido ahí, tranquilamente puedes solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Puedo transferir el plazo de mi posesión a un tercero? Sí, el Código Civil permite que tú estando en posesión, digamos, 5 años, y te quieres ir de la casa, tranquilamente puedes transferir ese plazo a un nuevo adquiriente de la posesión. Sí se puede. Y eso puede adicionar al plazo que él haga para que pueda en su momento solicitar la prescripción, ¿no? ¿Existe prescripción adquisitiva de bienes muebles? Usted Sí, ya dijo que sí. Como te decía, los vehículos, por ejemplo, hay mucha gente que vende su carro en partes y hacen un contratito privado y después se olvidan de hacer la transferencia o fallece. Entonces tú demuestras que tienes un documento en el cual adquiriste ese vehículo, pero no tienes cómo formalizar. Puedes hacer la prescripción, pasa, sí. 1 añito de posesión de buena fe, perdón, o 2 años si es que no tienes ningún documento que acredite la transferencia. Claro, ¿no? ¿Dónde realizo el trámite de prescripción adquisitiva de dominio? Mira, normalmente se hacía en el Poder Judicial, pero lamentablemente el Poder Judicial es una bomba de tiempo. Ah, sí, no, ni hablar. Acaban de declarar en emergencia la Corte Superior de Lima a los juzgados civiles, porque según los considerados de la resolución, ya no hay dónde trabajar, están hacinados. Entonces van a crear nuevos juzgados para la oralidad de los procesos y esperemos que eso sí funcione y sea más expeditivo. Entonces, entrar a un proceso judicial a veces es inevitable. ¿Por qué te digo? Porque a veces tienes que probar cierta documentación ante un juez y se hace necesario. Pero también lo puedes hacer, como decíamos, ante un notario, que es un poco más costoso, nuevo, ¿no? Eso es tiene mucho mejor, es más factible hacer ese trámite notarial para que tú puedas ser declarado propietario y también, como decíamos, en la vía administrativa a través del PRET, a través del Ministerio de Agricultura y los gobiernos regionales, ¿no? Y con esto terminamos, es una pregunta un poco complicada. ¿Es posible que el anterior propietario me desaloje o anule mi título que me reconoce como propietario? Mira, justamente la sanción al propietario que es negligente es que el juez o el notario va a reconocerle al posesionario la propiedad y por ende perdió todos los derechos, por más que él actúe una nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que plantee todas las acciones que la ley lamentablemente perdió definitivamente la posesión. Perfecto. Con eso concluimos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que hay que ser propietarios diligentes, hay que cuidar el bien, hay que tener cuidado también con el tema de los traficantes. Hay muchas personas que entran en posesión de los bienes que están abandonados. He tenido un caso en Canto Grande donde se metieron, invadieron, y todo el mundo ya tenía luz, agua, porque la ley permite sacar esos servicios por un tema de derechos humanos, y con eso van generando el derecho si uno no reacciona. Claro. Entonces, ante cualquier eventualidad, carta notarial, proceso judicial de desalojo, para que no se dé los requisitos que necesita la prescripción adquisitiva, que es también la forma pacífica que tiene que tener la posesión, ¿no? Muy bien, y si uno no sabe, no tiene cómo actuar, que busque a un abogado. Por favor, eso es que tu propiedad a veces es la inversión de toda una vida, entonces tienes que saber defenderlo y tienes que saber hacer tus contratos y tienes que saber también cómo reaccionar ante una eventualidad de que se te prive de tu posesión y de tu propiedad, ¿no? Perfecto, doctor Ocampo, ha sido muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Muy gentil, ha sido el doctor José Ocampo.